Hola chicos, literatura 137. Las obras, o la obra en general, de Ramón María de Valle-Inclán. Como este señor tocó todos los palos, y parece ser que bien tocados, aunque, ya ves tú por dónde, hubo un palo, me estoy refiriendo a la dramática, al teatro, en el que por oponerse al teatro comercial de aquella época, hizo unos intentos de teatro que en aquel momento no resultaban desarrollables, presentables. Y no se los presentaron, hasta llegar el punto, que no sé si te lo he dicho ya en el vídeo anterior o no, de que Galdós, que a la sazón era director del Teatro Real, me parece, pues no le quiso representar una obra. Y se formó un buen follón. Y sin embargo luego, modernamente, ha tenido un éxito impresionante aquellas obras. Los directores actuales más motivados, con mayores recursos escénicos para montar las tramoyas, etcétera, y más simbolistas a la hora de y alegóricos a la hora de representar los escenarios, pues han sabido y se han atrevido con las obras de Valle-Inclán. Lo mismo ha tenido mucha trascendencia en el cine, en la televisión, etcétera. Sí. Bueno, hasta tal punto que hoy es considerado casi el mejor dramaturgo de este periodo comprendido entre 1900 y 1936, el principio de la guerra, al que han denominado, han dado en llamar Edad de Plata, por aquello de contraposición o recordando lo del siglo de oro. Y ahí está, Ramón María de Valle-Inclán. Bueno, vamos a seguir cierto orden, que tratándose de Valle-Inclán es lo más difícil del mundo porque él fue un anarquista del orden. Todo lo que había no le gustaba. Y es muy difícil encasillarle y hacer una estructura en sus obras. En unas páginas te encuentras una ordenación, en otras. Bueno, yo he hecho quizás la mía propia un poquito con todas. En la narrativa, empezamos con la primera, con la narrativa. Hay unos preliminares, vamos a ponerlos como primer periodo, hasta 6 he sacado. El primero, claramente modernista. Las influencias de Rubén Darío, de los escritores franceses, etcétera. Ahí podemos nombrar o citar dos obras: Féminas y Epitalamio. Este Féminas es un conjunto de relatos, son relatos sutiles, sensuales, musicales, y puedo seguir añadiendo todos los adjetivos que dimos en el modernismo. Segundo, quizás el mayor monumento modernista de producción española, que son sus sonatas, también modernistas. Son modernistas, podemos seguir aquí, también en el campo del modernismo. Eso podríamos decir que ha sido el preludio, las que se adelantaron. Y ahora viene ya la gran producción, las sonatas.
donde ya sabes que inaugura un personaje que sería, pues, muy cotidiano en la literatura española, que es el Marqués de Bradomín. Las sonatas, que empieza haciendo la de otoño, aquello cuando estaba impedido 3 meses por el tiro que se había dado en el pie, empieza a escribir, le sale la sonata de otoño. La sonata de otoño. Inaugura el personaje, Marqués de Bradomín. Un carlista al que nos remite a la Navarra, tierra del carlismo, en una de sus sonatas, en concreto en la del invierno, es decir, lo lleva allí un poquito a su canto del cisne, erótico amatorio, de este Don Juan feo, cínico, sensual, erotista, erótico, ¿qué más podemos decirle? Aristocrático o aristócrata rebajado y ya sin un duro, en fin. Y todo esto dentro de un marco típico modernista, es decir, al que le podemos seguir aplicando pues los adjetivos del modernismo: color, musicalidad, brillantez, esos son que la palabra que más empalma con ese sentido modernista, o con esa vocación modernista, es la palabra sonatas. Ya sabes que es una obra musical de tipo alegre, brillante. Bien, sabemos, no sé si te lo he dicho, en el vídeo anterior, que eran 4, la de otoño, que empezó en ambiente gallego, la de... luego viene la de México, o México, que es la de estío, o verano. Hay quien dice que el primer viaje que hizo Valle Inclán, a la hora de elegir país, dice que eligió México solo porque tenía esa X que todavía perduraba de nuestro siglo de oro y que en España, con todos esos cambios modernizadores y europeizantes que a él no le gustaban nada, ya la habíamos convertido en una J. Hay quien dice que fue por eso. Seguimos con las sonatas. La de primavera, que tiene Italia por escenario, y la de Navarra, que es la de invierno. Invierno, Navarra. En fin, de las sonatas, su obra, podríamos decir, cumbre, por lo menos en lo que se refiere a modernismo. Porque ya sabemos que con lo difícil que es encasillar a un anarco como él, en cuanto a sus obras, mentalidad y todo esto, empezó siendo un carlista devotísimo, y demuestra una devoción enorme en las novelas carlistas que vas a ver, pues acabó siendo un revolucionario tirando a fervoroso comunista, que aún así no le dio tiempo a serlo. Tercera producción de su narrativa, podemos poner aquí Flor de Santidad, donde coge las leyendas que había oído durante su infancia, y las consejas y todas las tradiciones rurales gallegas, con mucho cariño. Galicia para él, fíjate que durante su vida iba viniendo Galicia, Madrid, México, Galicia, Madrid, Galicia, y constantemente Galicia, en concreto Pontevedra. Flor de Santidad, leyendas populares,
y comedias bárbaras. Estas comedias bárbaras, tituladas así, él las hizo con esa intención de que fueran representadas. Y de bueno, voy a hacer una cosa para representar. Pero luego resulta que empieza y mete tanta prosa y tan ligadas y que los críticos las han calificado más como narrativa que como teatro. Este es el caso típico de ese imposible teatro que él hizo. Aquí destacan dos títulos, muy bonitos, los títulos preciosos, modernistas. Águila de blasón. Águila de blasón. Blasón ya sabes que es el heráldico, el escudo. Y Romance de lobos. Romance de lobos. Otro tipo, otra cuarta de su narrativa. Ruedo ibérico. Con la sana o maléfica intención de ridiculizar la corte de Isabel II. Ibérico. Tenía preparada una serie, pues qué sé yo, que hubiera sido tan larga como los episodios nacionales de Galdós. Y realmente solo le dio tiempo, o llegó a realizar, la primera serie. La primera serie que tiene como principales novelas, que al igual que los episodios son suma de novelas, pues tiene La corte de los milagros. La corte de los milagros. Imaginaos qué milagros narraría de la corte de Isabel II. Viva mi dueño. Que viva. Viva mi dueño. Y Baza de espadas. Baza de espadas. Dentro de... Esta era la primera serie. Y tiene otra segunda, ya con los títulos preparados. Y otra tercera también con los títulos preparados en proyecto, pero que se quedó sin realizar. Luego están, la quinta, la excepción de su talante. Él que había sido un nácrata, un ridiculizador, se reía de todo y no dejaba títere con cabeza, ni cabeza de títere, porque acabó haciendo títeres. Pues aquí se manifiesta en las de su ideología primera carlista. Ya sabes que él nació en el seno de una familia tradicional carlista. Considera su respeto. Y ahí hace una épica entrañable, es sobrio y hasta emotivo. Un Valle Inclán diferente en estas guerras carlistas. Y podemos destacar 3 de estas novelas: Los cruzados de la causa, Los cruzados de la causa, Resplandor en la hoguera, Resplandor en la hoguera y Gerifaltes de antaño. Gerifaltes de antaño. Ya he puesto aquí un corazoncito diciendo, aquí él puso su sentimiento noble. Aquí, como diría alguno, no hizo el tonto, que era lo que más le iba a él. Incordiar a la gente, molestarla, sacarla de sus casillas. Aquí no. En esta serie carlista hecho su corazón. Y por último hay otra, que la saco aquí, la sexta, que inaugura, no sé si alguien lo habría hecho anteriormente, un modelo de novela que luego ha tenido bastantes seguidores, que es
el personaje del dictador de República Hispanoamericana. En concreto, lo llama Tirano Banderas. Y pone un punto seguido y dice: novela de tierra caliente, escrita en el 26 o publicada. Realmente es una vida parodiada, sarcástica, esperpéntica de un dictador, pero donde más que poner cargar las tintas en él, donde las carga realmente es en la herencia que él decía que habíamos dado los españoles a estos países. Es decir, que a nosotros nos vinieron los palos, en Tirano Banderas. Y esto, por supuesto, hay muchas más obras narrativas que podéis ver en cualquier relación de sacada del Google y esto, y que es interesante, ya os lo digo, que confrontéis siempre y miréis de ampliar, si es posible. Pasamos a la siguiente, que es la dramática o teatro. Ese teatro, en su momento, imposible de representar, pero que luego es lo que más fama le ha dado. Y si hubiera vivido, lo que más dinero también le habría dado por el éxito posterior que ha tenido. En el teatro, esta es una división que me la he encontrado ya hecha. También hay, o hace 5 ciclos. Primer ciclo, el teatro modernista. Siempre empezó por el modernismo todas sus producciones literarias. Las 3, narrativa, teatro y poesía. Aquí estaría la obra de El Marqués de Bradomín, que hizo en el año 6. El Marqués de Bradomín, que es exactamente el personaje de sus novelas sonatas. El Marqués de Bradomín, en el año 6. Y El Yermo de las Almas. El yermo, ¿sabes qué es un yermo? Un espacio yermo es estéril, sin nada. El yermo de las almas. De las almas. Que escribió en el 8. Segundo periodo o ciclo de teatro, el mítico. De su Galicia natal. Mitología gallega. Los mitos gallegos. La leyenda gallega. Llevada en plan modernista con un tratamiento aristocrático, que era lo que les gustaba. A los modernistas les gustaba lo versallesco, lo aristocrático. Pues él hace lo mismo con estas obras míticas de Galicia. En ellas será una irracionalidad, es decir, ¿pero qué irracional era esto? Y sumadas a unas pasiones primarias típicas de la tragedia. Irracionalidad y pasiones. Esas son las 2 palabras que meteríamos aquí en su teatro mítico. Y las 2 obras más importantes que representan esto son las comedias bárbaras, que son esas que al tener esa estructura hay quien las ha metido en la narrativa, y Divinas Palabras, una de las últimas que estrenó antes de morirse. Luego están las de la farsa. Tercera, farsas. Y en la farsa
acaba haciendo guiones para marionetas de feria, para guiñoles, esos muñequitos que son manejados con hilitos, el típico de la porra, el otro que sale, el hada, el fantasma, bueno, la farsa. En ellas están el tablado de marionetas, y es que lo que mejor le iba para ridiculizar el mundo presente, no sabía ya cómo expresarlo, tal era su disconformidad con el presente, con la vida real, que decía: os veo como marionetas, y vuestra mejor representación son las marionetas, así de simples, así de irracionales, así de feas, y así de burdas, y así de explosivas, y así de controladas. Eso le parecía a él la sociedad en la que vivía. Y dice: tablado de marionetas para educación de un príncipe. Vamos, algo así como los cuentos de Lucanor de don Juan Manuel. Recuerda que también hizo leyendas para educar a un príncipe. Pero aquí con marionetas. Ahí junta lo sentimental. Recordemos que las marionetas tenían un público infantil, aunque el público en el que pensó seguramente Valle Inclán no fuera el infantil. Pero bueno, en este tipo de muñequitos siempre está lo sentimental, la brujita, lo sentimental, pero sumado a lo grotesco. ¡Hala! ¿Qué le ha hecho? ¡Pero qué bárbaro! Lo grotesco. Que son marionetas de feria. Hecho para marionetas de feria. Cuarto. En el mismo tono ya solo va a ir aumentando, desde aquí, aumentando su intensidad. Echa otro paso más en este campo de la farsa y da con el esperpento. ¡Qué esperpéntico! Madre mía. Esperpento. Y ahí están sus obras muy famosas: Luces de Bohemia y Martes de Carnaval. Martes de Carnaval. El librito que tuve el honor de tener en mis manos y tratar o intentar representar alguna de las escenas con mis alumnos. En concreto, estaban en ese librito las galas del difunto, los cuernos de Don Friolera, y la hija del capitán. La hija del capitán. Lo lees y es que te diviertes bastante. Y además te pica el gusanillo de decir: oye, ¿y esto por qué no lo vamos a representar? Vamos a hacer algo con ello. Con los esperpentos de Valle Inclán. Ahí, por supuesto, él coge la realidad, la deforma. Es como si cogieras tú un muñeco que está muy bien hecho, pero es blando todavía, y haces así. Oye, que lo estás... Eso es lo que hace Valle Inclán con la realidad. La deforma y la distorsiona. Ya no tiene lógica, es todo imprevisible, grotesco. Esos son sus esperpentos. Es una parodia, donde coge a los objetos y a los animales y los personaliza. Es decir, les pone voz, les hace hablar como personas, y al revés, coge a las personas y las hace las cosifica o las animaliza.
a las personas, las cosifica, fica hace cosas, pues esa persona es que le ha dejado que parece un objeto. Ni piensa, ni habla, ni dice nada, ni tiene voluntad. Es una cosa, un ladrillo. Las cosifica o las animaliza. O la animaliza. Ese comportamiento es más bien típico de un animal. La animaliza. Es perpético. Y por último, la quinta, que no tendrás que acordarte del título porque la vamos a calificar como final, que son el extremo, es decir, estas dos todavía más, una vuelta de tuerca más. Pues ¿dónde va a llegar Valle Inclán? Insaciable en su intento y visión del mundo de repudiarlo, de mofarse de él, de burlarse de él, llega al extremo en el retablo de la, y pone aquí 3 vicios: la avaricia, la lujuria y la muerte. La muerte no es un vicio. Avaricia, la lujuria y la muerte. Retablo de la avaricia, de la lujuria y de la muerte. En fin, ya te he dicho que juntamente en esta época, en esa edad de plata, juntamente él con Azorín y con Unamuno, repudian el teatro comercial, el teatro que se vende y se cobra en las representaciones de Madrid, de Barcelona y de otras ciudades. Lo repudia, no le gusta, y seguramente que lo repudió más como reacción a la repulsa que ese teatro hacía de sus obras. Decía, ¿dónde vas con esto? Esto no se puede representar. Y él insistía en hacer teatro de ese tipo, juntamente con Azorín y con Unamuno. Repudian los 3 el tipo de teatro comercial. Ya en el último pasito vamos a la poesía. Poesía que ya no la confundimos con verso. Ya sabemos que el señor verso y la señorita poesía suelen ir siempre de la manita, muy enamorados, pero que cuando quieren se separan y se va cada uno por su lado. Y el verso puede acabar dentro de la narrativa, narrativa en verso, los romances, etc., y puede acabar dentro del teatro, como es el caso de algunas de Valle Inclán y todas las del Siglo de Oro, etcétera, etcétera. Y la poesía, que es el sentimiento lírico, intimista, subjetivo, sensible, esa poesía, que duda cabe de que llena páginas de narrativa, textos preciosos. No digamos ya la narrativa poética o la prosa poética que acabamos de ver en un vídeo anterior con Juan Ramón Jiménez, sino dentro de las novelas episodios íntimamente líricos. Ahí podemos decir que está la poesía también. Bueno, y lógicamente pues luego también en la lírica. 3 libros podíamos hacer aquí lo que vamos a llamar poética. No lo llama lírica, lo llama poética. Pues poética, ponemos 3 libros. Aromas de leyenda. Aromas de leyenda, escrita en el 7, que son unos 14 poemas modernistas, brillantes, musicales y tal, sobre la Galicia mítica. Aromas de leyenda. Otra.
El pasajero. El pasajero. Son unos 33 poemas, aquí muy diferentes ya, muy diferentes, puesto que en estos sus temas son la muerte, el dolor, la vida, la eternidad. Temas que ya sabes que tocaron pues los Juan Ramón Jiménez mucho, y eso que fue el modernista, con esa angustia vital que Juan Ramón Jiménez la sublimó mediante la identificación eternidad-belleza. Pues por aquí, si quisiéramos ver cómo afrontaba Valle Inclán la muerte, el dolor, la vida, todo esto, aquí en El pasajero, en los poemas, 33 poemas del pasajero. Y por último, otro ya de corte esperpéntico, o sea, podríamos decir modernista, intimista, filosófico, existencialista, etc. Y aquí ya su talante de farsa, de esperpento, que es un conjunto de poemas que los engloba todos bajo la pipa de Kif. La pipa de Kif. Aquí es un abigarrado caricaturesco que nos recuerda mucho las marionetas, abigarrado, caricatura, colorista, que parece que con la narrativa que mejor entronca es con las novelas del Ruedo ibérico, que ya sabes que eran sobre la reina Isabel II y su, según él, calamitosa corte. En fin, hasta aquí la obra. Antes de pasar a fragmentos, bueno, me ha pillado aquí ahora mismo sin los papeles y para no andarte cortando, lo haré en el vídeo siguiente con los fragmentos. Venga, hasta luego.